Dios quebrará tu molde, ¿cuándo y por qué? Y vamos a leer en Jeremías el alfarero y el barro. El alfarero es Dios, el barro somos nosotros. En la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 18, dice así. Sí, el Señor, el versículo 18, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Diga, así estás en mis manos. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta prédica. Tú danos las palabras, el alimento. Tú guíenos. Por favor, te pedimos que nos guíes en el santo nombre de Cristo Jesús. Muchas personas podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es esto? ¿Y cómo es que funciona? ¿Y por qué Dios tiene que quebrar nuestro molde? Nosotros a veces tendemos a pensar que estamos bien, que no nos pasa nada malo, que todo está bien, que pues no necesitamos trabajar, que seamos trabajados, que estamos perfectos, pero Dios no nos ve así. Si Dios ve que algo nos hace falta, lo va a arreglar. Entonces, hermanos, la Biblia tiene una meta ¿Y por qué y cuándo Dios va a quebrar nuestra vasija? Y es cuando no hemos llegado a ser conforme a la imagen de Jesucristo, que es la meta de Dios. ¿Y qué es Jesucristo? En primer lugar es amor. Entonces cuando nos falta el amor, Dios tiene que intervenir y Dios va a obrar. Pero no solo lo hace porque ve que falta, sino porque Él tiene un plan, un proceso. Y este proceso lo tiene escrito en el libro de la vida de cada una de las personas. Él tiene establecido todo lo que va a hacer en su vida de principio a fin, ¿verdad? Entonces, en este proceso, fíjese que estoy hablando ya de la palabra proceso. Este es un sistema. Y yo tengo entendido que los sistemas no fracasan. Cuando usted se mete en un sistema establecido que funciona, pues el sistema es exitoso, aunque usted sea bajito, chiquito, blanco, moreno, puede hablar bien, puede hablar mal, cualquier cosa que usted no tenga, no importa, porque el sistema funciona. Entonces el sistema de Dios funciona. Y en ese sistema de Dios que Dios nos lleva, pues es más por lo que Él hace que por nuestras propias fuerzas. En otras palabras, en ese sistema de Dios, en ese proceso, Dios va a tener que quebrar nuestra vasija como el alfarero, porque Él ha iniciado un proceso ya en el torno, desde que estamos en Cristo. Amén. Entonces quiero que veamos que el ejemplo del alfarero es sinónimo de soberano, ¿sabía usted? Porque el alfarero hace todas las cosas a discreción, a voluntad, al juicio de él. Entonces, sin límites establecidos. El alfarero es sinónimo de que él hace lo que él quiere con el barro, ¿ok? Así como a merced del alfarero tiene el barro en sus manos, de igual manera nosotros somos el barro y estamos en las manos de Dios. Somos sus hijos y Él tiene que moldearnos. En este versículo, en nuestro versículo de Jeremías, concluye sorprendentemente diciendo, estás en mis manos. Yo no sé si a usted le gusta esto, le asusta o qué, pero estás en mis manos. ¿Qué significa esto? Que usted está en las manos de Dios y Dios lo va a moldear. Yo quiero introducir un poquito más del tema, y es que debemos de dar la medida espiritual de Dios. Por eso vamos a leer Efesios 4:13, que dice así: este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué significa esto? Estamos viendo que Dios ha puesto la medida y la meta, que es Jesús, ser como Jesús. Entonces, volvamos al taller del alfarero
Jeremías, bueno, a mí me sorprende que Jeremías está viendo el alfarero en su taller y está haciendo un trabajo sobre la rueda. Entonces, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. ¿Ok? Así que la aplastó. Y comenzó de nuevo. Diga, la aplastó, lléguele así. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces pues, usted puede ver, hermanos, de que, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando Dios ve que usted y que yo, no importa que yo sea el pastor, no estamos dando la medida que Él quiere que demos, entonces Dios nos tiene que quebrar nuestra vasija, nuestro molde tiene que aplastarnos, ¿ok? Mire, dice la Biblia en Romanos 9:21, en la Reina Valera, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vuelve el ejemplo del alfarero. En este sentido es más que no puede Dios hacer unos reprobados y unos escogidos. Porque hay vasijas en esta vida de honra y otras de deshonra. Usted y yo somos una de las dos. O somos vasijas de honra o somos vasijas de deshonra. Las vasijas de deshonra nunca oyen ni obedecen a Dios, ni hacen nada por Dios. Lo que hacen es que actúan cumpliendo los decretos de Dios, pero no se dan cuenta. Entonces, yo quiero preguntarle, Dios tiene que quebrar su molde, su vida, su vasija. Dios tiene que introducirlo el sufrimiento. Dice la Biblia que nuestra carne se ha hecho para el sufrimiento. ¿Ok? Entonces usted va a tener mucha angustia. En su corazón va a tener un fuego, un dolor. Y estas cosas se les va a provocar Dios, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, ¿Dios tiene potestad para hacer eso en su vida o no? Entonces mire bien, fíjese que nosotros muchas veces somos al estilo de los fariseos en nuestra vida. O sea que todavía nosotros no hemos llegado a ser como Jesucristo, como el varón perfecto, sino que tenemos muchas cosas malas, maldades en nuestro corazón. Tenemos muchos pecados o pecadillos. Según nosotros no son grandes, son insignificantes, pero son pecados que para Dios son graves. Estos pecados de los que yo le estoy hablando hacen que nosotros seamos como fariseos. Y fíjese que por estos pecados Dios le dijo a los fariseos que iban a ir al infierno y que iban a ir a condenación. Y dejó a un lado, a mí me sorprende que dejó a un lado el adulterio, el asesinato y otras cosas bien graves, sino que les pone que van a ir a condenación por tres cosas. Por la falta de amor, falta de buen trato a las personas y no cumplir con todo lo bueno de Dios, es decir, con la justicia o rectitud de Dios. Cuando la Biblia habla rectitud, cuando la Biblia habla justicia, está hablando de todo lo bueno que Dios pide o que quiere o que es. ¿Ok? Entonces, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo noble, todo lo que es de Dios, todo lo bueno, de esto estamos hablando. Amén. Quiero leerle el versículo. Ya vimos que el alfarero y Jeremías, ya vimos que la medida es Jesucristo. También ya vimos que Dios, que es el alfarero, tiene potestad de hacer lo que Él quiere. Y estamos ahora en que no debemos de caer en aquello que caen los fariseos, en juzgar por falta de amor. De eso es lo que quiero hablar. Pero quiero leer también lo que dice Jesús acerca de los fariseos en Mateo 23:23 en la TLA. Oiga lo que dice el Señor. Dice así: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Jesús les reprochaba de que colaban el mosquito y se tragaban el camello. El mosquito era el insecto
más chiquito que la ley decía que eso no. Y el camello era el más grande, ¿verdad? Entonces quitaban lo chiquito y el más grande se lo tragaban, ¿verdad? Entonces fíjese bien que hablando de esto, para Dios estas cosas son más grandes y más importantes. ¿Por qué? Si una persona tiene falta de amor, ya va a hacer cualquiera de las demás cosas. Ya estuvo. El rey David le faltó el amor a Urías Eteo y lo mandó a matar, ¿verdad? Vea usted cómo es el principio muy importante. Entonces, 3 cosas. Ser justos con los demás. ¿Qué significa ser justos con los demás? Esto significa ser ecuánime, equitativo, imparcial, razonable, exacto, equilibrado. Dígame usted si los políticos que tenemos ahora son así. Ellos son ecuánimes, ellos son equitativos, son imparciales. Yo no sé por qué están ahí. Realmente este pueblo está ciego. Porque ¿cómo es que permiten que personas que no tienen nada que ver con la política verdadera, sino que solo son sus propios intereses, los tienen ahí y los premian? Yo no puedo entender eso, pero así se han metido. Deberían haber personas justas ahí, en la política, y no personas que no son justas, sino que son injustas. Entonces el primer punto que estamos hablando es que usted y yo en nuestra vida debemos de ser justos con los demás. Diga, justos con los demás. ¿Ok? A la hora de ser justo, pues usted va a tratar de ser ecuánime, como dije, razonable, imparcial. Exacto, se refiere a que si usted tiene que vender, por ejemplo, un producto, usted no va a dar menos de la libra. Si usted va a unas tiendas de por aquí que se llaman tiendas económicas, la libra de arroz son 14 onzas y usted paga lo que es una libra, ya le van robando 2. Eso no es ser exacto, eso no es ser justo, eso no es ser equilibrado. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a justo? Injusto. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, hermanos, fíjese bien de lo que estamos hablando. Cuando no hacemos justicia, cuando no somos justos con las personas, aquí no estamos hablando para con Dios, sino que estamos hablando para con las personas. Y muchas veces estas cosas, pues usted y yo no nos damos cuenta y cometemos un montón de cositas por nuestro yo, por nuestro ego, porque yo soy primero, y dejamos de ser justos con las personas en lo que deberíamos de nosotros ser. Amén. Sino que comenzamos a faltarles y somos piedras de tropiezo muchas veces. Hacemos que la persona caiga en una cosa y caiga en la otra cosa porque no queremos dar más de nuestra parte. No nos interesa, solo nos interesa nuestro bienestar. Cuando Dios ve esto, Dios dice: es hora de aplastar la vasija y volverla a hacer. Entonces a usted le viene un montón de pruebas y cosas que usted va a decir: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y qué habré hecho yo? ¿Qué estará pensando Dios de todo esto? Realmente yo no me acuerdo de haber hecho alguna maldad o algo así, pero lo que pasa es que hay pecados que son ocultos. Y Dios, que conoce nuestro corazón, Dios está viendo qué es aquello que todavía nos hace falta. Amén. Entonces, a la hora de juzgar, a la hora de algún trato, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque si no tenemos cuidado, vamos a pecar. Este es un pecado. El ser injusto es un pecado para Dios. El reino de Dios es justicia. Amén. El segundo, hablábamos de que tratarlos con amor a las personas. Cuando nos falta el amor, entonces ya no tratamos a las personas con amor. Fíjese qué cosas. Esto es bien importante. Parece sencillo, pero si ya no está el amor, hay un gran problema ahí. Nosotros le debemos amor a los demás. No le debemos estarles haciendo la vida imposible. Eso no está bien. ¿Ok? Y tercero, obedecer a Dios en todo, que esta es la justicia de Dios. Cumplir toda justicia de Dios quiere decir hacer todo lo que es bueno, contrario a lo que es malo. Amén. Una cosa que es mala es contrario a lo que es bueno. Todo lo que es bueno. No sé si yo me doy a entender con eso. He dicho que la justicia es rectitud, y ahora digo que la justicia es hacer todo lo que es bueno. Amén. Hace poco, yo quiero darles un ejemplo de esta prédica,
El Espíritu me redarguyó un pecado de estos y encontró en mí que yo estaba falto y que no daba la medida hacia el buen trato hacia los demás, sobre todo hacia el amor. También implica que no cumplí con obedecer a Dios en todo, una de las tres cosas, pero lo que yo sabía es que yo no tenía amor, ¿verdad? La pequeña historia, yo la escribí, es que la tengo, comenzó cuando nosotros comenzamos a ir a unas reuniones familiares y en esas reuniones familiares hay un extranjero, alguien que no es de acá. Al principio todo iba bien, pero conforme iban transcurriendo el tiempo y las reuniones, pues comenzamos a ver, yo y algunas otras personas, que a lo mejor no nos simpatizaba mucho esta persona porque hablaba de cosas raras, así como que era un engreído, ¿verdad? Y se jactaba mucho de su bienestar frente a los demás. Así lo percibía yo. En fin, el poco conocido se decía que era un soberbio y un arrogante. La otra vez estábamos contando chistes con él y en sus chistes a nosotros nos parecía que todos los representantes de los demás países que no fueran el suyo eran los que perdían, salían mal, salían burlados, perdiendo, humillados y esquilmados, trasquilados. ¿Ok? Ya no se diga los salvadoreños, ¿verdad? Dijo que se reía en su propia cara de sus necedades y que ellos ni siquiera se daban cuenta de que él se reía de sus tonteras, lo seguían admirando. Además de aquel mi grupo es mejor que se le percibía o se dejaba ver, parecía que invitaba a unirse a su grupo de campeones solos como él, ¿verdad? Y los demás como que si fueran inferiores. La situación fue creciendo. A mí me molestó mucho, pero creo que me lo tomé muy personal. Entonces yo le conté un chiste en el cual yo le ganaba a su país, es decir, a él, entre paréntesis, pero de una manera maliciosa y de dominación muy tirado a lo vulgar y picaresco, con el propósito, según yo, de en defensa propia y para bajarlo de la silla alta en la que se ponía. Pero después de hacerlo yo sentí que pequé. ¿Ok? Él se quedó callado porque se percató que es lo que había dicho. Y se justificó diciendo que él era más inteligente que los demás y que la mayoría ni entendían sus chistes inteligentes, aunque fueran sencillos. Pues pasó esto y vino la otra oportunidad, la otra situación, y volvió a autoexaltarse de la siguiente manera. Cuando yo le pregunté cómo estaba, me dijo, aquí cansado de tener tanto éxito y de triunfar tanto. ¿Ok? Mi mal juicio fue creciendo, mi pecadito ya a mi vista ya no era, pues sí, usted sabe que no era grande, una cosa chiquita. Y en la próxima reunión fue peor. Sus actitudes y decisiones nos perjudicaban porque estaba regalando nuestras cosas, ¿verdad? Y según nosotros, pues eso iba creciendo. Entonces yo me percaté, al final de cuentas yo me percaté que no era un mal tipo y que yo lo vi muy apartado y serio y me di cuenta que no le sentaba bien verse así porque siempre lo había visto alegre. Entonces yo quizás pensé que alguien le contó de mi comentario o estaba muy cansado por el trabajo, ¿verdad? Porque todos veníamos de trabajar. Pero yo me había percatado de que no era una mal persona. Entonces yo traté de hacer las paces. Y fui, hablé y según yo, pues para acallar mi conciencia, según yo lo conseguí, hice las paces. Pero tiempo después, un día de esta semana, viendo por internet una competencia en donde los de su país apoyaban a su deportista, logré ver que todos se comportaban de igual manera que la suya. Me asusté porque me di cuenta que yo lo había juzgado mal. No había sido un choque cultural, era que yo lo había juzgado mal de verdad. Me percaté de algo muy importante. Todos ellos se comportaban igual que él. Pero me di cuenta que no lo hacían con mala intención. Y pude ver, porque el Espíritu me empezó a hablar, para que lo hacían para alegrar la fiesta, para alegrar el ambiente, para que hubiese más júbilo. De esa manera le hacían barra a su deportista y a la fiesta. Así me quebró Dios, me quebrantó ahí. El Espíritu Santo me redarguyó mi pecado. Yo me puse a llorar, pidiéndole perdón y diciéndole sobre todo que me diera mucho amor.
Y el Señor me dijo, actuaste sin amor. Entonces me dijo el Señor, al juzgarlo mal a él, juzgaste a toda una nación de 41 millones de personas y medio, me dijo. ¿Verdad? Entonces, que son iguales a él. ¿Viste? Porque todos se comportan iguales. Ya viste que juzgaste superficialmente. Todos son alegres y lo que hacen es para alegrar el ambiente, para apoyarse los unos a otros. No lo hacen con mala intención, simplemente así se alegran ellos. Y yo los he hecho así. Te equivocaste, te anticipaste y erraste, porque juzgaste superficialmente. Lloré varios minutos pidiéndole al Señor que me llenara de amor y me quitara mi maldad. Y de inmediato vinieron aquellos versículos bíblicos muy bonitos como este. En Juan 7:24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo pues aparentemente no había hecho nada, ¿verdad? Pero sí había hecho algo para Dios. Y ahí entendí por qué me había ido tan mal en esas horas anteriores. Entendí el contexto de lo que me había sucedido horas antes. Las cosas habían salido en mi contra, me sentía mal, molesto, triste, perturbado, un poco deprimido y por lo que me había acontecido. Y Dios continuó diciéndome, o sea, Dios me dio un premio, un regalo, pero me machacó la vida. Entonces, Dios me dijo, ¿ves cómo debo de quebrar a mis hijos? Yo te he quebrado con estos problemas, yo te he quebrado tu vasija. Todo lo que te ha pasado últimamente es porque estoy trabajando tu vida para que no te quedes así como estás ahora. Cuando mis hijos no dan la medida que quiero que ellos tengan, cuando no he concluido el trabajo que estoy haciendo en sus vidas, es cuando ves que te pasa todo esto. Y allí es donde yo te estoy moldeando con mis manos. Recuerda que al principio de la prédica dijimos, estás en mis manos. Diga, estás en mis manos. Es que esto que te ha pasado es necesario. No me gusta que juzguen mal. No me gusta que juzgues mal. Y te lo he dicho. Ya has predicado de esto en muchas ocasiones, me dijo. El amor debe de reinar sobre todas las cosas. El hacer el bien y cumplir toda mi justicia, me dijo Dios. Y yo estaba bien tocado, ¿verdad? Entonces yo me vi en el futuro, en las siguientes reuniones, muy callado, manso, paciente, tolerante, humilde y lleno de amor. Y con el pico cerrado. Así es como debo estar yo y debo de llegar a esa meta. Creo que lo voy a alcanzar. Amén. Y el otro versículo que se me vino a continuación es el siguiente. Mateo 6, 21, 23 en la NTV. Dice así: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Yo me di cuenta que había tenido un ojo malo. ¿Ok? Yo había hecho ojo, a mí no me hicieron ojo. Y entonces, mire, quiero decirle que si queremos entrar en condenación, juzguemos la ley, porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando juzgamos a una persona, juzgamos la ley como que si somos mejores. Es decir, nosotros no debemos de juzgar mal, porque está escrito, tú que juzgas te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, juzga la ley y te condenas a ti mismo. Cuando juzgamos, aunque sea esa cosita pequeña, para Dios es grande, porque Dios no nos quiere ver así. Dios tiene una medida y yo quiero que sea conforme a la estatura del varón perfecto, a la edad cumplida de Cristo cuando murió. ¿Cuántos años tenía? Era un hombre completo para la tierra y para Dios. Pero no me vaya a decir, sí, era un hombre ya grande, bien hecho, bien formado. No, estamos hablando de solo eso. Estamos hablando que él en su carácter, en la moral, en la ética,
en el juicio de Dios era un hombre cabal, era un hombre completo, no tenía mentira, no tenía pecado, no tenía engaño, no tenía desamor, no tenía nada malo. Esa es la medida de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros, si queremos entrar en condenación, no debemos de juzgar aunque sea de esa manera, sino que debemos de juzgar no por las apariencias. Yo me equivoqué, juzgué según las apariencias. Yo pensaba que era algo en contra mía. Yo pensaba que a veces algunas cosas eran con mala intención, pero cuando vi la naturaleza de ellos, que todos se comportan idénticos, yo me quedé asustado. Uy, o sea que yo estaba mal, ¿verdad? Las mismas bromas. Lo mismo decía. Y entonces yo me di cuenta que realmente lo que quería era alegrar la fiesta. Incluso a mí me estaba haciendo barra. Ahora me lo voy a tomar así, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando juzgamos caemos en la condenación de lo que hemos juzgado. Debemos tener mucho cuidado con las cosas nuevas que vamos a enfrentar. Porque si no damos la medida es porque nuestro ojo está mal, ¿verdad? Con lo que juzgamos. Y si está mal, va a percibir las cosas mal, juzga mal. Entonces Dios, el alfarero, tendrá que quebrar nuestra vasija de barro para volverla a hacer. Después nosotros no nos andemos quejando por los inconvenientes que nos afligen el cuerpo. Quiero decirle que cuando viene una aflicción al cuerpo, es la fuerza de la mano del alfarero cuando nos moldea. Vea la vasija y vea al alfarero que tiene que hacer fuerza, y eso provoca una fricción, ¿verdad? Eso espiritualmente es la mano de Dios en usted que le está trayendo aflicciones. Amén. Y me acordé cuando una persona, hace muchos años, cuando yo pensaba en el ministerio, llegó a consultarme y me consultó una cosa muy fea. Para mí en ese tiempo, ahora sí es fea, pero ahora yo no me lo tomo de esa manera. Y era una cosa inmoral, de que si podía ser ella con otra persona. Entonces yo me acuerdo que me escandalicé y yo le hablé, la golpeé, yo le hablé muy fuerte. Y Dios me volvió a recordar. Desde esa medida hasta hoy, hasta este problemita, yo pude ver el avance y pude ver que Dios ha tenido que trabajarme. Ya me he metido en situaciones donde yo no estoy a gusto, no estoy conforme, no estoy cómodo, sino que estoy molesto y que han sido necesarias, porque Dios no quiere que yo golpee a las personas, sino que sea amoroso. Amén. La cosa es que yo no era así, pero con tanto que uno recibe de la vida y de los azotes, uno se va volviendo, después de que no se quiere, digamos, dejar, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por qué nos pasan muchos problemas, porque Dios nos está moldeando con sus manos. Diga, Dios me está moldeando con sus manos. Para mí es angustioso y de mucho sufrimiento. A veces nosotros no hayamos qué hacer y hasta decimos o nos preguntamos, ¿y qué mal he hecho para que me haya ido tan mal últimamente? ¿Ok? Mire, a veces disponemos a hacer todo bien, compramos regalos, llevamos esto y queremos hacer una reunión y algo bueno y sale el tiro por la culata, salen las cosas al revés y terminamos mal, en sufrimiento. Hay muchas personas no se dan cuenta, no saben y uno no le puede decir a todo el mundo lo que sufre porque no está bien también. ¿Ok? Hace poco hablaba con un pastor y me dice, si supieran lo que yo he sufrido, yo no le puedo contar a las personas. Yo no puedo ir a buscar otra persona solo porque sí, pero yo he sufrido y yo solo a Dios se lo he contado. Entonces, yo no quiero contarlo también, pero si supieras todo lo que he sufrido en estos últimos 2 años. Entonces, mire, hermanos, cuando usted trata de hacer todo bien, quiere la armonía, quiere el amor, quiere todas las cosas bien, lleva regalos y las cosas le salen mal, no es por lo que hizo ayer. Usted se podrá estar preguntando, ¿qué habré hecho? ¿Qué me quiere decir Dios por lo último que he hecho? No, mi pecadito fue hace varios meses. Puede ser que usted haya molestado a Dios hace varios meses y Dios ahora lo sigue moldeando, ¿verdad? Dios no lo va a condenar. Dios no lo va ¿cómo le digo? Dios no lo va a odiar. O sea, porque Dios no odia, Dios lo va a seguir amando.
Pero Dios tiene que moldearlo, Dios tiene que quebrantarlo. Amén. Entonces, cuando usted se pregunta estas cosas que habrá hecho mal y usted le pregunta a Dios, ¿y ahora qué? ¿Y qué has hecho? Y Dios le va a decir, nada, no has hecho nada malo, ahorita nada. Pero hacia atrás hiciste algo y eso es lo que estoy trabajando en tu vida, ¿verdad? Porque no has dado la medida. Y la medida es a la estatura del varón perfecto, a la edad cumplida de Cristo. Es decir, a la perfección de Cristo cuando murió. A la edad que tenía cuando murió, ya era perfecto en la tierra y perfecto para con el Padre. Amén. Otro versículo que vino a mi mente fue en Mateo 7:7. En la Reina Valera dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Me está entendiendo? ¿O me estoy dando a explicar? Mire, la verdad es que para no ser más juzgados no debemos juzgar mal, porque si queremos que nos venga el mal, con ese mismo juicio que hicimos, así nos va a venir el mal, porque seremos juzgados. Con la misma medida que medimos, Dios nos volverá a medir. Esto último también funciona para nuestro bien, este último versículo, porque si usted juzga mal a Dios y si usted le pone una medida mala y pequeña a Dios, como la mayoría de las personas lo hemos hecho o lo hacemos, eso es lo que vamos a recibir de Dios. Nosotros, si ponemos una medida grande, apretada y remecida, nos darán y rebosarán en nuestras manos. Hace poco me acordé de un amigo de que él predicaba de esto, es un predicador. Yo me acuerdo que él contó en una ocasión, hace muchos años, dice, yo tenía un negocio próspero, yo tenía una gran empresa, yo ganaba, tenía en mi compañía, pues tenía que trabajar para grandes empresas del país. Y en una ocasión yo estaba viendo lo que ganaba, lo que tenía, así como el de los silos, ¿se acuerdan? El de los graneros, guardar aquí y me echaré a descansar. Tuvo una actitud algo parecida. Entonces viene él y dice, tengo todo esto, ya tengo algo fijo, tengo algo bueno, gano dinero, tengo buen trabajo, me cae buen dinero, tranquilo. Soy contratista, digo que van allá, ahora voy a hacer una cosa, dijo. Voy a disminuir todo mi presupuesto y lo voy a recortar, porque mejor lo voy a hacer así voy a ahorrar, dijo. Cuando había terminado de recortar todo su presupuesto, su medida y todo lo que había hecho, entonces le digo, no, está muy grande, le voy a recortar más. Y le recortó más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó al siguiente mes? Las empresas con las que trabajaba le dijeron, ahorita no. Y empezó a ver que empezó a perder, y de pronto, a los meses, él tenía la medida que había escrito en el papelito. El presupuesto, ese es lo que Dios le había dado. Y no le salía nada. Y las empresas que él solo llegaba, sí, toma el siguiente proyecto allá, vaya a construir allá. Nada. Y él se preguntaba, ¿y qué es lo que pasa? Hasta que le cayó el 20, como decimos. Y se dio cuenta que él había puesto una mal medida a Dios y que él había juzgado mal a Dios, y lo que él había escrito, eso es lo que Dios le había dado justamente. Dice que tuvo que vender varias cosas, tuvo que despedir a la muchacha, tuvo que hacer un montón de cosas, porque él puso mal a la medida. Cuando aprendió la lección, y esto es bien importante para usted, esto es bien importante cuando Dios nos mete en un proceso de escasez, y cuando pensamos que es de recortar en vez de aumentar. Cuando Dios lo va a sacar del proceso y usted, Dios quiere que usted aumente la medida, porque eso es lo que Dios le va a empezar a dar. No quiere que venda y que se deshaga de las cosas, así por así. Aunque a veces, en algunos casos, quiero decirle sinceramente que Dios nos lleva más abajo, a unos que a otros. Amén. Entonces volvió a poner la medida ancha, ensanchó el sitio de su tienda, su territorio, lo hizo más grande y le dijo, Señor, quiero esta medida. Y quiero decirle que al poco tiempo Dios se la fue subiendo gradualmente, a tal punto que en la iglesia ganaba más de lo que ganaba en la empresa.
Y le fue poniendo la medida. Hoy tiene un edificio de varios millones de dólares, con otro edificio de parqueo. Y eso es algo grande. Esta persona aprendió bien la lección de no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Dese cuenta, dese cuenta. No sé cómo estará usted. No sé cómo está juzgando a Dios si le ha puesto una medida, pero yo lo que sí sé es que si se escribe, se cumple. Escribe la visión. Si usted escribe poquito, eso le va a venir. Yo me acuerdo que al principio de año escribimos muchas cosas y quiero decirles que ahí están, me están viniendo a mí. Se han ido incrementando, ¿verdad? Entonces, hermanos, según esta persona iba a borrar más y para su sorpresa comenzó a recibir justo lo que él había escrito. Y como le digo, se dio cuenta que era una actitud de mezquindad, de avaricia. Y entonces le puso una medida diferente a Dios. Y eso es lo que Dios le ha dado. Hoy en día, esta persona tiene una medida grande, grande. Y eso es lo que Dios le da. Dios le da viajes, le da aquí, le da por otro lado, como no le da a otras personas. Los regalos para sus hijos son regalos de $15,000 que alguien le da. Sí, y se queda, ¿verdad? Y otra gente dice, uy, ¿por qué gastan el dinero? Votan. ¿Quién le regaló ese regalito de... ¿Cómo puede valer una cosa tan chiquita esa cantidad de dinero? ¿Ok? Entonces, hermanos, vea usted cómo con la medida que usted le pone a Dios, así lo va a medir Dios. Yo cuando voy por el centro, yo no critico a los vendedores, pero los conozco. La medida de los vendedores es bien pequeña. Yo los conozco. Yo conocí a varios vendedores que decían, yo con 20 pesos que Dios me regale al día, suficiente. Eso le daba. Yo oía todos los días a un vendedor que vivía en mi casa, con 20 colones que Dios me regale, todo, que era mi papá. Con eso me conformo. Y eso. Y después ya contaba en la noche, fíjate que ella contaba la medida. Y yo decía, ¿por qué tan poquito? Y yo decía, sí, ¿por qué le cuesta poner la medida más grande? De pequeño decía eso. Conozco otros vendedores porque los conozco y todos piensan igual. Yo con esto que venda. La otra vez estaba arreglando el clutch del carro y llegó una señora vendiendo cosas. Llevaba un montón de papel higiénico en la cabeza. Y entonces y me dijo lo mismito que he oído de los vendedores siempre, de los vendedores de la calle. Esta es la medida para mi vida hoy. Con esto ya la hice. Voy a terminar como a las 11 de la mañana. Mire, lo andaba así. Y cada papel higiénico vale $1. Pero ahora me dijo, yo que termine, ya voy a terminar en una media hora. Me voy para la casa. Y yo le pregunté, ¿y cuánto va a ganar? Poquito, como $8 al día, pero yo con eso me conformo, me dijo. Yo con eso tengo suficiente, no necesito más. Eso es lo que le da, ¿verdad? Entonces, para terminar, hermanos, mire, para terminar, yo quiero decirle, para mí, no sé para usted, pero lo más importante después de la salvación es tener éxito en las promesas de Dios. Pues si para mí lo es, para Dios también lo es. Únicamente que debemos de estar llenos de amor, llenos de delicadeza en las palabras y en todo. Eso es lo que Dios está trabajando. Porque hay personas que nos sacan lo más malo que tenemos de nosotros, ¿verdad? Pero Dios requiere de nosotros que hagamos todo bien. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de amor, solo te pedimos que nos vuelvas llenos de amor, sabios, humildes, comprensivos, justos, amorosos, así como tú eres, Señor. Llénanos de amor, danos tu espíritu lleno de amor como lo has dado desde el principio. Llénalo de nuevo, nuestro espíritu, a través de tu espíritu. En el futuro, Señor, vamos a estar llenos de amor y ya no nos va a molestar tanta cosa, ¿verdad? Así que, Papito Santo, gracias por moldearnos, gracias porque te interesaste por nosotros, ya que somos tus hijos. Así que gracias por tu amor y tu verdad. Papito Santo, eres único, eres bueno, y esta palabra es verdadera, tú no las has dado, tú me la diste. Es una palabra, porque Dios no quiere que tengamos esclavitud. Señor, nos guste o no nos guste, tú vas a quebrar nuestro molde. ¿Cuándo?
Cuando tú digas, ¿y por qué? Cuando nosotros no estemos dando la medida. Papito Santo, estamos en tus manos y te damos la gracia porque estamos en Cristo. En el nombre santo y sagrado de Jesucristo, te lo pedimos.